El sobrecalentamiento del motor es un problema que afecta a todos los autos debido a que son motores a combustión interna y dentro de él se genera exceso de calor, la cual puede subir lo suficiente para deformar el cabezote monobloc o dañar partes móviles. Este problema se genera debido a diferentes factores, la cual abordaremos uno por uno con sus posibles soluciones. Antes de comenzar el blog les pido que compartan esta información en sus redes sociales, ya que así nos ayudas a seguir creciendo. Radiador obstruido. El radiador es un elemento fundamental en el sistema de refrigeración, ya que se encarga de transferir el calor excesivo que se genera en el motor debido a la combustión. La falla más común es que debido a que la mayoría de las personas utilizan agua contaminada, con el tiempo los conductos de este comienzan a taparse. Crea sarro, la cual obstruye el paso del agua hacia el intercambiador de calor del radiador. Además, el agua puede oxidar las partes metálicas de los conductos del sistema de refrigeración y desprender partes de ese óxido y obstruir a gran escala el radiador. Es por eso cuando esto sucede el sistema de enfriamiento tiene deficiencias y da como resultado que la máquina se sobrecaliente. Una de las soluciones para poder resolver este problema es sondear el radiador. Es necesario desmontar con mucho cuidado el radiador, destaparlo y, como coloquialmente decimos, realizarle una sondeada o sondear el radiador. Esto ayudará a remover la suciedad que existe dentro de los conductos. Así podemos recuperar la eficiencia del radiador y lograr que el líquido refrigerante circule por el intercambiador de calor. Si observamos que el radiador está en muy pésimas condiciones, lo mejor será reemplazarlo. Bomba de refrigerante en mal estado. La bomba de refrigerante es un elemento móvil que está propensa al desgaste y está expuesta a la oxidación si no eliges un buen líquido refrigerante. Cuando este componente clave del sistema de enfriamiento del motor falla, el líquido no circula de manera correcta. Esto hace que el sistema de enfriamiento del motor no sea eficiente, provocando el sobrecalentamiento del motor. Un dato muy importante que debes tener es que la temperatura máxima de la mayoría de los vehículos es de 100 grados Celsius a 108 grados Celsius, y debido a esto no es recomendable usar agua, ya que el agua hierve a los 100 grados, dependiendo la altura en la que te encuentres. ¿Cómo saber si mi bomba de refrigerante está dañada? Para poder saber si nuestra bomba de refrigerante del motor está en buen estado, necesitamos desmontarla de su lugar. Para ello debemos tener las herramientas necesarias para poder realizar este procedimiento. Ya que hayas desmontado la bomba de refrigerante, observa si tiene alguna hélice dañada, o si observas demasiada oxidación, deberás cambiar la bomba de refrigerante. Válvula termostato del refrigerante dañado. Este dispositivo es el encargado de que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento de manera más rápida. Además, es un factor muy importante en el ahorro de combustible, ya que entre más rápido alcance su temperatura óptima de funcionamiento, menos combustible consumirá. Cuando el motor del auto aún está frío, el termostato se encuentra cerrado, impidiendo que el flujo de refrigerante circule, para así elevar la temperatura del motor mucho más rápido. Cuando el motor alcanza su temperatura óptima, este dispositivo reacciona al calor abriendo el paso para que el refrigerante circule y enfríe el motor, impidiendo que exceda la temperatura máxima y así proteger el motor de un posible sobrecalentamiento. Fallas comunes de la válvula termostato. La falla más común de este dispositivo es que quede atascado en posición de cerrado. Esto ocasiona que cuando se llega a la temperatura óptima de funcionamiento, la válvula termostato no se abra, ocasionando así un sobrecalentamiento, que puede ocasionar que las juntas del cabezote se quemen o, en el peor de los casos, que el cabezote se doble y deje pasar agua a la cámara de combustión o al cárter del motor. Para saber si la válvula termostato se encuentra dañada, se pueden hacer dos pruebas. Una es tocar la manguera que se encuentra antes del termostato y tocar la manguera que se encuentra después del termostato cuando el motor se encuentre a su temperatura máxima de funcionamiento. Si notas que existe una diferencia de temperatura en las dos mangueras, esto podría significar que el termostato está atascado encerrado, la cual impide que el refrigerante circule. Además, notarás que en una manguera existe un poco más de presión que en la otra, debido a que la presión del refrigerante se encuentra en la manguera que pasa antes del termostato. Otra forma más exacta de saber si el termostato se encuentra en buen estado es retirarlo de su lugar y colocarlo en agua hirviendo. Si el termostato se encuentra en buen estado, notarás que se contraerá y abrirá el paso debido a la dilatación del material del que está hecho. Pero si observas que el termostato no se dilata o no abre el paso, lo más probable es que la válvula termostato haya perdido su propiedad de dilatarse, impidiendo la apertura de la misma. Poleas tensoras mal ajustadas o poleas desgastadas. La mayor parte de los vehículos cuentan con la polea tensora, que tiene la función
función de ajustar la banda para que éste se adhiera de manera segura en todas las poleas por la que pasa esta banda. Cuando la polea tensora pierde su propiedad para ajustar la banda, esta puede patinar y hacer que la bomba de refrigerante pierda parte de su propiedad de hacer circular con fuerza el refrigerante. De igual forma, cuando las poleas están demasiado desgastadas, la banda de accesorio puede patinar y hacer que, por ejemplo, la bomba de refrigerante pierda esa propiedad de hacer circular el refrigerante por todo el sistema. Una de las formas de saber si la polea tensora está dañada es observar qué tan tensa está la banda de accesorios. Si observas que la banda no está lo suficientemente tensa, tendrás que tensarla si esta cuenta con tornillo tensor, o si es polea con resorte integrada, tendrás que cambiar la polea tensora. Resistencia del motoventilador dañada. La resistencia de velocidad del ventilador es un dispositivo que se encarga de regular la velocidad del ventilador del radiador. Este es muy propensa a que su resistencia se quede abierta, impidiendo que los ventiladores se activen. No todos los modelos y marcas de vehículos cuentan con este dispositivo. Es muy común encontrarlo en marcas como Ford, como el EcoSport o la Chevrolet, por ejemplo el Sony. Fallas comunes en la resistencia de velocidad del motoventilador. La falla más común de este dispositivo es que debido a que es una resistencia, tiende a calentarse, lo cual da como resultado que con el tiempo se vaya deteriorando, llegando al grado que la resistencia se queme o que queda abierta, impidiendo que pase la corriente que activa al motoventilador. ¿Cómo saber si la resistencia del motoventilador está dañada? Para poder saber si esta resistencia funciona, deberás medir con un voltímetro continuidad o resistencia de este. Si observas que su resistencia tiende al infinito o registra una lectura mayor a los 10 ohm, puede que la resistencia esté dañada y tengas que reemplazarla. De igual forma, puedes verificar con la lámpara de prueba si el cable que pasa antes de la resistencia le está llegando la señal cuando el motor alcanza su temperatura máxima. Si observas que la lámpara se prende y el motoventilador no se activa, esto significa que la resistencia no está dejando pasar el voltaje que activa al ventilador del radiador. Sensor de temperatura defectuoso. El sensor de temperatura no es más que un termistor que varía su resistencia debido a la temperatura a la que se encuentra. En este caso, el termistor se encuentra dentro de un cuerpo metálico que contiene una cantidad significativa de pasta térmica. Fallas comunes del sensor de temperatura. La falla más común cuando este sensor falla es que debido al uso prolongado y a la alta temperatura a la que esté expuesta, la resistencia del termistor puede cambiar. Esto puede ocasionar malas lecturas por parte de la computadora, y debido a la mala lectura de la computadora no puede activar los ventiladores a la temperatura correcta. Por ejemplo, la PCM detecta una lectura errónea de 90 grados Celsius, pero en realidad la temperatura del refrigerante es de 114 grados Celsius. La mala lectura debido a la resistencia dañada puede que el motoventilador nunca se active, ocasionando que el vehículo aumente excesivamente su temperatura, provocando daños. ¿Cómo saber si el sensor de temperatura está dañado? Una de las formas de saber si el sensor de temperatura está dañado es leer los datos que recibe la PCM con nuestro equipo de diagnóstico. La temperatura irá subiendo dependiendo al tiempo de trabajo del motor. Si observamos que la temperatura está en el rango correcto y notamos que el depósito de agua comienza a hervir con los ventiladores activados, es muy probable que el sensor esté enviando señales erróneas. Otra forma mucho más eficiente de saber si el sensor está enviando la temperatura correcta al módulo de control es usando la pistola de temperatura o termómetro automotriz y comprobar la temperatura medida con el equipo de diagnóstico con la temperatura medida con el termómetro automotriz. Fusibles del motoventilador fundidos o abiertos. Los fusibles son fundamentales para prevenir cortocircuito. A veces existen cortocircuitos en el sistema eléctrico que alimenta a los motoventiladores, ya sea por cables pelados o en mal estado. Es por eso que cuando estos componentes se funden, los motoventiladores no accionan debido a que la corriente que activa el motoventilador no alcanza a llegar al embobinado del ventilador. Para saber si existe algún fusible fundido, deberás revisar la caja de fusible o fuse box, corroborar si existe algún fusible fundido y si este es el caso, debes reemplazarlo con un fusible del mismo amperaje para proteger al vehículo de posibles cortocircuitos. Además, debes revisar la causa por la que el fusible se fundió para erradicar el problema de raíz.